¿Cómo están, jóvenes y señoritas? El día de hoy vamos a hablar acerca de la coherencia y la cohesión. Para esto vamos a recordar qué es el texto y vamos a decir que un texto es una composición ordenada de enunciados o ideas que al momento de leerlas permite que el lector comprenda lo que quiere comunicar el autor. Son textos las instrucciones de uso de una lavadora, pero también un poema, las noticias de un diario, un graffiti en una pared o un meme que está por lo general común en las redes sociales. El caso es que un texto debe estar compuesto de hechos en sucesión y cumpliendo con ciertas propiedades para que sea de fácil comprensión. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Lee con atención el siguiente texto. La tolerancia es la aceptación de la diversidad de opinión social, ética, cultural y religiosa siempre que me convenga salir. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás. No me importa lo que opinan, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida. Viajaremos a la costa siempre que no atenten con los derechos fundamentales de la persona. Dentro de una sociedad, la diversidad debe ser considerada una riqueza que nos lleve a asumir que en nuestra diferencia radica nuestra individualidad. Tenemos que viajar como seres únicos, pero que a la vez somos capaces de caminar juntos por un bien común. ¿Qué te pareció el texto? ¿Fue fácil de comprender? ¿Por qué? ¿Lograste identificar el tema central de la información? ¿Qué piensan? A ver, pensemos unos segundos para ir respondiendo mentalmente. Seguro que algunas partes del texto te causaron mucha confusión, pues sí, el texto tiene ideas que no guardan ninguna relación entre sí. ¿Puedes identificar cuáles son? Nombra alguna de ellas en tu mente. Después del ejemplo que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que para escribir un texto debemos tener en cuenta ciertas propiedades para que el texto sea de fácil comprensión para el lector, que los enunciados, ideas, orales o escritas estén estrechamente relacionados entre sí para que tenga un mensaje el texto a ser leído. Para que ocurra esa situación es importante conocer cuáles son las propiedades del texto y en primer momento vamos a conocer qué es la coherencia y decimos, es la conexión o relación que se da entre dos o más ideas o enunciados de un texto debido a que giran alrededor de un tema central. Por ejemplo, la tolerancia es la aceptación de la diversidad de opinión social, ética, cultural y religiosa. Es la capacidad de saber, aceptar y escuchar a los demás. Entonces tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: para que un texto tenga coherencia es necesario considerar: las ideas deben relacionarse entre sí, las ideas no se deben contradecir y las ideas deben ser claras y precisas. Ahora, leemos las siguientes oraciones. ¿Son coherentes? ¿Qué cambios harías para que tengan coherencia? Ángela es una niña muy estudiosa. Seguro saldrá desaprobada. ¿Será coherente o incoherente? Hoy me pondré una polera con un short, pues hace mucho frío y llueve. ¿Tendrá coherencia esta oración, jóvenes, señoritas? Bien, como segundo elemento vamos a hablar acerca de la adecuación. Y decimos que la adecuación es la elección del estilo del lenguaje apropiado, coloquial o formal, de acuerdo con el tipo de receptor que va a leer el texto o al cual nos vamos a dirigir. Por ejemplo, veo una noticia sobre la diversidad en Bolivia. Usaré un estilo formal. Por lo tanto, un texto es adecuado cuando se adapta al tema del que se va a hablar, se adapta a la persona que lo emite o la persona que recibe el mensaje, se tiene en cuenta el nivel de formalidad, se respeta las normas de un grupo social, cultural y se sigue las normas de cortesía. Bien, en el ejemplo podemos observar a un padre con su hijo y el hijo le indica:
Yo para Reyes quisiera un M3PQWX de Infertum Beat con los juegos Metal Weaver 32, Pinky Fleer 64, Jan Kan Perbus 32, Firewall, Guntembur, Crash Funky. Y su padre responde eso y le dice: Pepi, le habla a su esposa, ¿desde cuándo el niño habla húngaro? Bien, en el ejemplo que acabamos de leer hace segundos atrás podemos decir que el mensaje que lanza el niño hacia el padre en absoluto no es adecuado, porque el padre no tiene el mismo conocimiento que el niño, que conoce bastante sobre el tema. Bien, como tercer elemento vamos a hablar acerca de la cohesión. Y para ello vamos a decir que la cohesión es la conexión de las ideas, oraciones y párrafos de un texto mediante el uso de referentes o conectores lógicos. Por ejemplo, Mario es tolerante porque él valora la diversidad cultural, social y ética. A tomar en cuenta lo siguiente: si un texto no tiene cohesión, queda como una lista de oraciones sin conexión. Por ejemplo, estamos en cuarentena, Carlos decidió ir a la casa de su abuelita, cruzó el parque, se encontró con los policías, le llamaron la atención. Es una lista de palabras dentro de una oración que no tiene en absoluto cohesión y no tiene conexión. Si al ejemplo anterior le agregamos conectores, por supuesto que va a tener un sentido más amplio y completo, y quedaría de la siguiente manera: estamos en cuarentena, a pesar de eso, Carlos decidió ir a la casa de su abuelita y cruzó el parque. Por esa razón, se encontró con los policías que le llamaron la atención. La cohesión tiene herramientas para trabajar internamente el texto, para construir. Y en este caso vamos a hablar de los mecanismos de recurrencia, es uno de los instrumentos. La correferencia léxica por sustitución por sinónimos. Para no repetir la misma palabra, tenemos que agarrar una serie de sinónimos para que no sea repetitivo el texto. Acá, sinónimo. La oración nos dice: la nave zarpó del puerto en una noche de tormenta. Durante el viaje, sinónimo de nave, embarcación. Porque si no utilizaríamos los sinónimos, estaríamos repitiendo. La nave sufrió averías. Y en un texto breve no puede existir una palabra que se repita 2, peor 3 veces. Entonces utilizamos los sinónimos. Por otro lado, la correferencia por paráfrasis, que vuelve al mismo término para ampliar su contenido. Jesucristo, nuestro Redentor, está ampliando. El Papa, para ampliar el término, el contenido, el jefe de la Iglesia. Acá tenemos otra correferencia gramatical por el empleo de pronombres. Y existen pronombres de lugar, de tiempo, de modo, ¿verdad? Una serie de pronombres. Y acá lo que está subrayado nos dice: en mi sala hay varios alumnos y alumnas destacados. Aquel, ese, esta, ¿no? Se usan pronombres para designar. Como segunda herramienta grande encontramos los tipos de pronominalización. Carlos fue a pagar las cuentas, nombre propio. Para que no sea repetitivo y decir nuevamente Carlos fue a un banco, pues utilizamos el pronombre él con el acento. La catáfora es al revés. Utilizamos un pronombre para más adelante escribir el nombre. Eso es lo interesante. Ella tiene 18 años. Ya es hora de que Paula, pronombre ella y nombre Paula. Básicamente el conector es un nexo, un puente que une 2 o más oraciones y forma una cadena lingüística. Al momento de formar esa cadena lingüística, está formando, ¿verdad?, básicamente el sentido
del texto. El conector de adición, el conector adversativos, de oposición, causales, de efecto, de condición. Pero ustedes me dirán, son varios conectores. Los conectores se utilizan de acuerdo, ya jóvenes, al texto que uno va a escribir. Si quiero dar el discurso de despedida de la promoción, ¿qué tipo de conectores voy a utilizar? Acá va a entrar los conectores de ejemplificación, ¿verdad? Van a entrar los conectores causales. Y para cada texto va a existir conectores específicos. Si queremos tener un texto coherente, tenemos que distribuir nuestro texto por partes. Primera parte, segunda parte, tercera parte. Que tenga una introducción, un desarrollo, una conclusión. O si escribimos una monografía, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusiones, recomendaciones y la bibliografía. Tenemos que utilizar una estructura adecuada que siga la línea. Si vamos a hablar de la literatura latinoamericana, tenemos que hablar de principio a fin de la literatura latinoamericana, no meter de por medio la literatura europea o la literatura asiática, etc. Y para utilizar los mecanismos de cohesión, al momento de construir, podemos utilizar una serie de campos semánticos, palabras, pronombres, conexiones, conectores que tengan un sentido lógico.